Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías. Una vez más, el otro día estuvimos compartiendo en este libro y hablábamos acerca de el capítulo 1, cuando Dios habla acerca de ofrecerle a Dios lo defectuoso y que obviamente eso a Dios no le agrada. Pero en este caso vamos a hablar acerca del capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento, libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Y el mensaje de hoy tiene que ver con manifestando nuestro temor. Y usted sabe que temor de Dios, que no es lo mismo que miedo, porque temor es respeto, reverencia delante de Dios. Es algo que se ha estado hablando en esta noche, en las canciones, en lo que el Señor nos habló, ha estado hablando justamente acerca del temor, y yo hasta en el título de la predicación tengo el temor de Dios. ¿Estará el Señor hablando del temor en esta noche? Gloria a Dios. Mire, porque esto yo lo tengo aquí escrito, hice un pequeño bosquejo, una guía para compartir el mensaje de hoy. Y dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué palabras? Palabras que en algún momento hemos hablado, hemos predicado en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta noche tenemos que hablar acerca del temor de Dios. El temor de Dios es lo que decimos. Decíamos que temor a Dios, que no es lo mismo que miedo, significa un profundo respeto y reverencia delante de su presencia. Y usted sabe que a través de las canciones hoy hablábamos acerca del temor de Dios, y cuando Dios nos estuvo hablando, ¿usted se dio cuenta que Dios nos estuvo hablando? Cuando Dios nos estuvo hablando hoy, justamente nos habló de temor de Dios en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque este lugar, más allá de que básicamente son paredes, ladrillos, vigas, chapas, partes cerámicas, tiene una importancia particular por quién es el dueño de este lugar. En un sentido espiritual, el dueño de este lugar es el Señor Jesucristo. En un sentido legal, este lugar pertenece a una institución, la IEPI, la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional. Pero en un sentido espiritual hay un dueño en este lugar. Hay un Señor en este lugar, que es el Señor Jesucristo. Yo meditaba en esta tarde, mire, cuando estaba en casa, mientras leía la palabra, mientras meditaba en las cosas del Señor, y decía, no, tremendos hombres de Dios como Daniel o como Juan el apóstol, que cuando ellos vieron al Cristo, cuando ellos vieron al Señor resucitado, glorificado en su poder, en su gloria, siendo hombres que los presenta la palabra de Dios intachables. Porque vemos en Daniel un hombre, me gustaría ser, aunque sea parecido, de la rodilla para abajo a Daniel. O como Juan, un tremendo hombre de Dios que recibe el libro de Apocalipsis allí en la isla de Patmos, hombres tremendamente de Dios. Sin embargo, cuando ellos vieron al Señor, dice, cayeron como muertos. Y hasta que el Señor no puso su mano sobre ellos, no pudieron ponerse en pie. Porque Él es el Señor. Hermanos, y cuando uno comienza a comprender poquito de la dimensión de que Él es el Señor, uno empieza a tener más respeto y más reverencia delante de Él. Uno comienza a cuidarse aún de lo que piensa,
Porque lo que uno piensa sale en los parlantes en el cielo. ¿Sabía usted? Lo que uno piensa en el corazón, en lo más íntimo, dice el salmista: Señor, he aquí no está la palabra aún en mi boca, y Jehová, tú la sabes toda. Tú sabes hasta el discurso que voy a decir, lo que estoy pensando, lo que voy a pensar mañana, que ni yo mismo lo sé, tú, Señor, ya lo sabes. El apóstol Pedro nos llama a ocuparnos en nuestra salvación. O sea, en esto que estamos haciendo. Nos estamos ocupando en la salvación, porque un día domingo por la noche estamos aquí reunidos alabando al Señor Jesucristo. Estamos aquí reunidos, hermanos, para escuchar de su palabra. Estamos aquí reunidos, mis hermanos, para presentar nuestras oraciones. Estamos ocupándonos en la salvación que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario a precio de sangre. Pero dice el apóstol Pedro: ocupaos en esta salvación con temor y con temblor. Hermanos, si aún los demonios tiemblan a la presencia de Dios, ¿cómo no hemos nosotros de temblar, de temer, de ser temeroso, de tener respeto a la presencia de Dios, de tener respeto a la casa de Dios, de tener respeto cuando entramos a este lugar y alguien está orando? ¿Sabe qué? Él está hablando con nuestro Dios que está en este lugar. Un día Jacob se quedó dormido, iba escapando de su hermano, estaba simplemente huyendo, pero la misericordia de Dios le acompañaba y se acostó a dormir en el camino porque ya era de noche, estaba cansado. Tenía una almohada que en realidad era una piedra que encontró junto al camino, y allí en esa incomodidad, con el cielo simplemente como cobertor, él pudo dormir. Y soñó, y en esa noche Dios le mostró que había una escalera, que la punta la tenía en el cielo y la otra punta estaba en la tierra, y los ángeles de Dios subían y bajaban a la presencia de Dios. Y él se despertó del sueño y dijo: este lugar es terrible, es tremendo este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, el lugar donde Dios habita es un lugar para temer. En primer lugar, Dios habita, hermanos, también en nuestro corazón. Seamos prudentes, seamos temerosos de Dios con lo que dejamos entrar al corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué dirá nuestra boca? Conforme a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? El lugar, el templo del Espíritu Santo. ¿De qué lo acompañamos? Un día en la antigüedad, en el libro del profeta Nehemías, había una habitación dentro del templo que estaba reservada para guardar alimentos y cosas que servían para el mantenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Pero vino un hombre allí, el sacerdote, y hizo de esa habitación un lugar para que un amigote de él viniera a vivir. Pero cuando Nehemías, el gobernador, se enteró de esta situación, dice que agarró los muebles y tiró todo para afuera, para la calle, porque ese lugar, no hay rincón, hermanos, que podamos reservarlo para otras cosas que no sean uso del Señor. Este lugar es casa de Dios. Cada rincón le pertenece al Señor. Y cada rincón de nuestra vida, hermanos, le pertenece a Él. El temor de Dios debe estar en nosotros. Y esto se demuestra, hermanos, en primer lugar, cuando decimos violencia. ¿Estará el temor de Dios en nosotros cuando decimos violencia? Cuando hablamos en contra de Dios. Alguno dirá: pastor, nosotros no hablamos en contra de Dios. Mire lo que pasaba aquí en el pueblo de Israel en la época del profeta Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. El Señor dice: habéis hablado violentamente contra mí, o sea, me habéis hecho un agravio. Estáis hablando ofensivamente contra mí. Y el pueblo responde: y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? El pueblo era ignorante. ¿Sabe por qué? Porque no se trata a veces tanto de lo que decimos, compensarlo. Para Dios está dicho, está hecho, es suficiente. Porque lo que nosotros pensamos en nuestro corazón, eso es válido delante de Dios. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? Venimos a la casa de Dios para adorarle. Venimos a la casa de Dios para bendecirle. Venimos a la casa de Dios para postrarnos ante su presencia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso Dios lo ha oído. Hasta podríamos tener una postura de decir: bueno, yo estoy allí en mi lugar, estoy aparentemente adorando a Dios, pero Dios es el que está viendo el corazón.
Usted podría estar en ese lugar y tal vez podría estar cantando las canciones, pero Dios es el que conoce su corazón. Dios es el que sabe qué está pensando, qué está meditando, qué está sintiendo, qué ideas se nos cruzan por la cabeza, qué conceptos. Mientras cantamos, miramos al hermano, miramos a la hermana, miramos a aquel, miramos a este. Y todo eso, el Señor dice, habéis hablado violentamente contra mí. Porque, hermanos, lo que tiene que ver con la casa de Dios y con las cosas de Dios, a Dios le pertenecen. Cuando yo tengo, mis hermanos, mis quejas contra las cosas de Dios, pues hay un Dios que ha ordenado así las cosas. Hermanos, sin duda, aquí en esta época, el problema básicamente era, mis hermanos, de que había un grupo de personas, los sacerdotes, los levitas, que estaban abandonando y dejando las cosas de lado. ¿Por qué? Porque como lo vemos en el pasaje anterior, no había diezmo, no había ofrenda, ¿de qué iban a vivir? Entonces algunos dijeron, bueno, si no hay sustento, si no hay quien nos ayude, si no hay quien nos dé la mano, si aquellos no están diezmando, si aquellos no están ofrendando, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, ¿para qué estamos nosotros acá sirviendo? Y comenzaron cada uno a hacer sus propias tareas, a buscar sus propias necesidades. Y el Señor dice, esas palabras han sido violentas. Habéis dicho, miren, el Señor tomó nota, por demás, o sea, de gusto. Por demás es servir a Dios. ¿Hay alguien aquí que piense que es de gusto servir a Dios? ¿Habrá alguien que diga, la verdad esto no tiene sentido lo que vengo a hacer yo aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Hermanos, nunca servir a Dios será algo de gusto. No hay, hermanos, mis hermanos, en la Biblia persona que haya hecho algún trabajo de corazón para Dios que el Señor no se lo haya recompensado. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Cuando esperamos recompensas humanas, nuestro trabajo es en vano. Pero no hay, este mismo profeta al principio en el capítulo 1, lo predicábamos el otro día, no hay quien prenda siquiera o apague la luz del templo que lo haga de gusto a quien yo no bendiga, dice el Señor. No hay persona, mis hermanos, que sirva a Dios, que quede olvidado en la mente de Dios. No hay persona, hermanos, no existe. Dios se ha comprometido. Dios lo dice en su palabra. No hay quien haga algo para Dios que quede sin recompensa. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hice para el hombre? Si yo lo hice por una cosa, por otra y no para Dios, ciertamente habré perdido la recompensa. Pero no hay quien sirva a Dios, mis hermanos, de corazón, que Dios no le bendiga. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Este pueblo decía violencia. Las quejas básicamente de su servicio eran contra Dios. Porque estos sacerdotes y levitas servían a Dios, que yo sepa. Sin embargo, ellos estaban quejando del lugar que estaban ocupando. ¿Por qué? Porque otro no hacía su tarea. Porque otros no diezmaban, porque otros no ofrendaban. Entonces ellos se quejaban del trabajo que ellos tenían. La queja que ellos tenían en cuanto a su servicio era contra Dios. Porque el servicio es para Dios, mis hermanos. Hermanos, estamos aquí para servir a Dios. Y aunque otro no haga su trabajo, ¿es acaso de gusto lo que estamos haciendo? ¿No tendrá recompensa delante del Señor lo que estamos haciendo? Pero este pueblo se estaba fijando, mis hermanos, en los que no estaban haciendo las cosas. Ellos básicamente decían, si otros no cumplen y les va bien, ¿por qué yo voy a cumplir? Si otros no cumplen y aparentemente les va bien, ¿por qué yo voy a cumplir? Si otros no se comprometen y les va bien, ¿por qué yo me voy a comprometer? Si otros no sirven a Dios y se quedan en sus casas, ¿para qué yo voy a ir al templo si les va bien? Eso es lo que ellos estaban diciendo. O sea, es de gusto, es por demás que estemos sirviendo a Dios. Yo veo a otros si les va bien. Y esto nos recuerda al Salmo 73, Salmo de Asaf. Dice, yo veo al malo que prospera, aquel que mejora, aquel. Y dice, se llenó de amargura mi corazón. Pero hasta que entrando en el santuario de Dios entendí el fin de ellos.
Cuando uno empieza a desviar sus ojos del Señor, es cuando empieza a ver las cosas todas negativas. Y por más que otro no esté cumpliendo su trabajo, mis hermanos, mi trabajo yo lo hago para el Señor. No lo hago para el hombre. No le sirva nunca al hombre, ni en esta iglesia ni en ninguna. No le sirva al hombre, porque perderá su tiempo, perderá su recompensa. Pero si usted le sirve al Señor, aunque otros no le sirvan, aunque usted venga, aunque otros no quieran venir, hermano, la recompensa usted la recibirá de parte del Señor. Es muy fácil imitar lo malo. Es tan sencillo dejarse arrastrar simplemente por la corriente, mis hermanos. Hablaba hace un tiempo atrás, hace un par de meses con alguien, y le decía, aunque otros no hagan su parte, eso no me da libertad a mí a no ser lo que yo tengo que hacer. Por más que yo como pastor vea que otros pastores hacen aquello malo, tienen un mal testimonio, eso no me da libertad a mí de hacer lo mismo. Ellos se enfrentarán con el Señor, un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Me tengo que preocupar de qué cuenta le voy a dar yo. Usted preocúpese, hermano, de qué cuenta le va a dar usted. Fíjese que el Señor sabe y conoce los pensamientos de la gente. Había gente que decía, si otros no cumplen y les va bien, ¿por qué yo debo cumplir? Las quejas de su servicio eran contra Dios. Cuando hubo el pueblo de Israel, quiso tener rey, a Samuel le pareció muy mal. Pero Dios le responde, Samuel, no te hagas problema, dales el rey que ellos quieren, porque ellos en realidad no me quieren a mí. Yo soy su rey, pero no me quieren a mí. Entonces por eso quieren otro rey. Así que dales el gusto. Ellos vinieron, hermanos, de una deportación. Ellos habían estado aquí cautivos en Babilonia. Volvieron, reedificaron la ciudad, reedificaron el templo. Ahora tenían para servir a Dios, pero se están quejando. Y a veces se parece esto a nosotros. El Señor nos salvó del pecado, del mundo, de la inmundicia, de la condenación eterna, nos trajo aquí para que le sirvamos. ¿Y qué hacemos? Nos estamos quejando. Y pero si aquel no sirve yo, bueno, él dará cuenta a Dios. Ella dará cuenta a Dios. Aquel pastor se la verá con el Señor. Este otro se la verá con el Señor. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, mis hermanos. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismos. Tenemos que tener temor de Dios, saber a quién le estamos sirviendo, en presencia de quienes estamos, hermanos, en este lugar. Hay alguien mayor que yo en este lugar. No crea usted que yo soy el Señor de este lugar. El Señor de este lugar se llama Cristo Jesús. Aquel que estuvo muerto y resucitó de la muerte, mis hermanos. Aquel que se levantó triunfando, hermanos, de la tumba. Él es el Señor de la iglesia. Y si yo estoy en este lugar es porque Él le ha placido llamarme para este ministerio. Y si yo no cumpliera mi ministerio, Él no tendría ningún problema, mis hermanos, en quitarme y ponerme de patitas en la calle y poner a alguien mucho mejor, hermano. No le costaría nada porque Él es el Señor. Y si eso lo puede hacer conmigo, créame que también lo puede hacer con usted. Y pero aquel no. Y pero este no. ¿Quién es el Señor de la obra? Con Él se arreglarán. Hermanos, aquí el pueblo tenía un gran cinismo. Decía, ¿en qué te hemos ofendido? ¿No es ofensa contra Dios esto? Decir la verdad, ¿para qué me voy a esforzar? La verdad, orar, ¿para qué voy a orar? La Biblia, ¿para qué leer la Biblia? Hermanos, acá el pueblo estaba actuando con un tremendo cinismo. Estamos hablando de las cosas más importantes y más fundamentales en nuestra vida cristiana. Orar y leer la palabra. ¿Podemos dejarlas de lado? ¿Podemos olvidarnos de ellas? ¿Podemos dejar de congregarnos? ¿Para qué voy a ir? ¿Qué importa? Hermanos, eso es cinismo delante de Dios. Eso es olvidarnos de dónde fuimos rescatados, hermanos. ¿Me voy a quedar yo en mi casa hoy en la tarde y olvidarme de que hoy es el culto? No, mis hermanos, no me olvido. Me haría el olvidado, pero no me olvido. Porque aquel que ha recibido la vida de Dios en su corazón quiere estar en este lugar, en las buenas y en las malas. Sí, mis hermanos.
Te bendiga Dios, no te bendiga. Como dice el libro del profeta Habacuc, aunque haya ovejas, no haya ovejas, haya vacas, no haya higuerales, no haya higo, no haya pan para comer, no haya enfermedad, lo que sea, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sobre cualquier circunstancia, mis hermanos, en las buenas y en las malas hemos de servir a Dios. Porque hay temor de Dios en nuestras vidas, porque sabemos a quién le estamos sirviendo. Cuando uno no sabe a quién le está sirviendo, se toma las cosas livianamente. ¿Para qué ir al culto? Para ir a orar, a la oración, a estudiar la palabra. ¿En qué te hemos ofendido? La inconsciencia del pueblo. Pero eso es un producto de que en el corazón está algo fallando. ¿Y qué es lo que ellos habían dicho? Bueno, mire, gloria a Dios, aquí tenemos todo lo que el pueblo ha dicho. Habéis dicho, en primer lugar, por demás, o sea, de gusto es servir a Dios. Lo primero que dijo el pueblo. Segundo que dijo el pueblo, ¿qué aprovecha que guardemos la ley y andemos afligidos en presencia de Jehová? ¿Qué palabras? ¿Qué sentido tiene servir a Dios? ¿Para qué yo quiero guardar la palabra de Dios? ¿Para qué quiero hacer estas cosas? ¿Para qué quiero congregarme? ¿Para qué quiero orar? ¿Para qué quiero leer la palabra? Por demás es servir a Dios. Como si no tuviera ni valor ni importancia servir a Dios. ¿Para qué guardar la ley? Entonces, ¿qué pretende este pueblo? ¿Vivir en la anarquía? ¿Tener su propia determinación? Es un asunto de rebeldía profunda del corazón. Porque la ley de Dios, dice la palabra, ella es lámpara en nuestro camino. Ella es lumbrera en nuestro caminar. ¿Cómo qué sentido tiene aferrarnos a la palabra de Dios? Venimos hablando de hace un tiempo de orar. Oración, palabra y servicio. Dios no quiere nuestro servicio. Si no hay oración, no hay palabra. Tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlo. Dios no quiere nuestro servicio, nada de lo que hagamos, si primero no tenemos oración y no nos metemos en la palabra de Dios. A Dios no le interesa nuestro servicio, hermanos. Ellos dicen, ¿para qué andar temerosos delante de Él? ¿Para qué tener tanto respeto y suma reverencia delante de Dios? Pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, Dios está en este lugar y venimos a servir a Dios y Dios está presente en este lugar. Pero este pueblo se pregunta, ¿qué gano con hacer esto? Y ellos dijeron también, en estas palabras violentas contra Dios, decimos pues ahora, sacaron una conclusión. Primero se miraron, dice, ¿y si otros no sirven a Dios y les va bien? ¿Por qué yo lo voy a servir? Conclusión, bueno, entonces a ellos les va bien. Ellos dijeron entonces, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira qué conclusión. ¿Les va bien a los que no sirven a Dios? ¿Les va bien a los que se apartan de Dios? ¿Les va bien? Tal vez momentáneamente. Pero ¿qué será de ellos? ¿Qué será de cada uno de ellos? Porque llega el día, mis hermanos, en que todos, como dice la Escritura, hemos de dar cuenta delante del Señor. Como si dijeran, total, Dios no hace nada. Les va bien. Pero los que tememos a Dios, amén, decimos otra cosa. Versículo 16. En primer lugar, decían violencia, pero otros decían temor, en segundo lugar. Y los que decían temor a Dios, decían, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, etcétera, etcétera. Yo me pregunté, yo tengo el relato de lo que dijeron los que hablaron violentamente contra Dios, pero no tengo el relato de los que hablaron bien. ¿Qué dijeron? No lo tengo. ¿Se dio cuenta? Dice el Señor, ustedes dijeron tal cosa, pero los que temían a Jehová hablaron. No nos pone lo que hablaron. ¿Qué habrán dicho? Lo que hayan dicho resultó, mis hermanos, en que se animaron unos a otros a seguir sirviendo a Dios. En que se pusieron la mano en el hombro unos con otros. Mirá, no importa esto, no importa aquello.
No importa lo que esté pasando, no importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque Dios es digno de que le sirvamos, es digno de que le adoremos. Así que vamos, oremos, busquemos de su palabra, congreguémonos, sirvámosles al Señor, porque de Él viene la recompensa. Algo así tal vez dijeron, no lo tenemos aquí. Pero resultó, mis hermanos, esa acción tan sencilla que hicieron, como animarse, como darse ánimo mutuamente. No dejemos nuestro lugar, no nos apartemos del camino, no nos desviemos de la fe. Hermanos, resultó de tal manera que dice la Escritura que fue escrito un libro de memoria delante de Dios. Y Él se acuerda y tomó nota de cada una de esas palabras. Tenemos las palabras de los que hablaron violentamente contra Dios y dijeron, ¿para qué queremos eso? No tiene sentido lo que estamos haciendo, no tiene sentido lo que se está haciendo, no tiene sentido lo que se hace en la iglesia. Pero hubo otra clase de personas que dijeron, no, temamos a Dios, seamos respetuosos con las cosas de Dios, seamos reverentes con las cosas del Señor. Dice entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, los que temían a Jehová hablaron a sus compañeros. Tal vez no eran muchos, eran un remanente, no importa, pero se dieron ánimo unos con otros. Yo les pregunto, ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena seguir en el camino del Señor? ¿Valdrá la pena congregarse? ¿Valdrá la pena venir al culto? ¿Valdrá la pena venir a orar delante de la presencia del Señor? ¿Valdrá la pena conocer la ley de Dios? ¿Valdrá la pena? ¿Usted lo cree? ¿Valdrá la pena? Cuando algo vale la pena, pues yo estoy ahí. Vale la pena. Cantamos una canción. Hoy me olvidé de cantarla, la tenía en mi mente para cantarla, que dice, sí, vale la pena dejarlo todo por servir a Dios. Palabras, bla, 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 bla. En la cancha se ven los pingos. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena? El Dios que nosotros tenemos, ¿valdrá la pena, mis hermanos? ¿Valdrá la pena? Pero si Javier hoy no me saluda al final del culto, el martes no vengo. Oh, cuánto vale la pena, ¿no? Qué poco vale la pena, me parece. ¿Es esta casa de Dios? ¿Estará Dios en este lugar? Lo que estamos haciendo será lo que Dios ha dicho y ha determinado qué es lo que tenemos que hacer. ¿Será esta la voluntad de Dios? Amén. Aquí debo estar. Aquí tengo que estar. Este es el lugar que Dios habita. Es más importante el Dios de este lugar, que es el que escucha nuestras oraciones, el que recibe nuestras ofrendas. Yo le pedí ahí al Señor, Señor, mira al ofrendador y a la ofrenda suya. Mira al ofrendador y a la ofrenda suya y te sea agradable, Señor. ¿Cuánto habrá allí? No importa cuánto hay. Lo que importa es si es lo que dimos, entró primero en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Como ellos se acordaron de Dios, Dios se acordará de ellos. Y para que no se le olvide, lo anotó. Ay, Señor, estará anotado mi nombre allí, en las memorias del Señor. Me acuerdo, un día mi hijo Gaspar daba mal, pero a la rastra llegó a mi casa.
Y yo escuché su oración y vi su temor. Por tanto, será para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Cuando yo ponga las cosas blanco sobre negro. Cuando se entienda la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Valdrá la pena servir a Cristo? Oh, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. No sabemos qué fue lo que dijeron, pero lo que dijeron fue tan importante que Dios lo anotó. Ay, hermanos, estaba leyendo, para terminar, un libro que habla de la apostasía de estos últimos tiempos, de la situación de la iglesia en América Latina, de cuántas cosas que pasan, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y me preguntaba, ¿no? ¿Valdrá la pena servir al Señor? Tantas cosas que pasan, tantas cosas que suceden. ¿Valdrá la pena lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena servir a Dios en este lugar? Oh, gloria al nombre del Señor. Yo quiero estar anotado, mis hermanos, en ese libro, libro de memoria de Jehová, para los que aman, para los que temen su nombre, para los que son temerosos de Dios. Ellos no se sumaron a esto. Porque lo que decimos, allá se escucha. Aunque lo digamos bajito, allá se escucha. Y aún lo que hablemos a un hermano, no importa lo que esté pasando, sírvale al Señor porque vale la pena, allá se anota. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Serán para mí especial tesoro. Viene el tiempo. Mire usted, el Señor nos habló hoy. Algunos tienen por tardanza mi venida, pero de aquí yo vengo pronto. Pero ay cuando el Señor corta, ay cuando el Señor corta. Porque dice aquí, yo no quise seguir predicando del resto, iba a predicar del resto. Pero dice que cuando el Señor actúe, a aquellos que no les sirven, no les dejará, como se dijo hoy, ni raíz, ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, temor de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y bendición.